¿Cómo aplicar este protector solar con maquillaje, pero especialmente en lo que se refiere a la piel grasa? Este protector solar lo vamos a aplicar en la parte de la preparación de la piel, que es el paso número 1. En la preparación de la piel nosotros tenemos primero la parte de la limpieza, luego la parte de la hidratación. Para la hidratación puedes apoyarte en un ácido hialurónico en formato de serum. Si tienes poros abiertos, poros muy visibles, pues este es el momento de tratarlo utilizando un primer que sea especialmente creado para tratar el tema de los poros abiertos. Claramente, como este video es especial para piel grasa, pues es en este momento entonces donde también vamos a aplicar un primer que sea matificante, un primer que nos ayude a controlar los brillos y la oleosidad del rostro. Si tienes arrugas y líneas de expresión, este es el momento también para tratarlo aplicando, por ejemplo, un primer que sea a base de silicona para rellenar esas líneas de expresión. Y es en este momento entonces donde vamos a aplicarnos este protector solar en spray. Este protector solar que estoy utilizando es una bruma facial solar, tiene factor de protección solar de 50, es de la marca Agrado Cosmetics, es un producto hecho en España y debo confesar que me ha encantado para piel grasa. Fíjense que es en spray, este es el momento en el cual lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Muy sencillo, simplemente a una distancia, pues más o menos prudente, ni tan cerca ni tan lejos. Simplemente vamos a rociar todo este protector solar en nuestra cara. ¿Qué me gusta con respecto a la aplicación de este protector solar? Fíjense que yo me apliqué también en los ojos. Es perfecto para ser usado si tienes ojos sensibles. Se aplica en toda la cara y no irrita los ojos, no arde, así que es un protector solar que de verdad le iría muy bien a las personas que tienen ojos sensibles. Después lo que podemos hacer es simplemente con nuestras manos difuminar entonces un poco para terminar de esparcir el producto, aunque ya de por sí por ser spray se difumina bastante bien. Y como todo lo que vamos a hacer es dejarlo un tiempo. Yo tengo por ejemplo este reloj de arena y lo que hago es que simplemente lo volteo y lo dejo allí para asegurarme dejar el tiempo suficiente de que los productos se asienten. En la parte de la preparación de la piel, esto es un tip que aunque no lo crean marca la diferencia. Dejar que los productos se sequen, se asienten en la piel, reaccionen, se absorban, entonces nos va a ayudar a lograr un mejor resultado. Entonces, lo que es la aplicación del protector solar en spray en nuestra piel grasa va en el paso número 1, que es la preparación de la piel. Ya en el paso número 2, que es el maquillaje como tal, ¿qué vamos a hacer? Para cubrir nuestras manchas, si tenemos manchas o si queremos emparejar el tono de nuestra piel, entonces simplemente aplicamos nuestra base de maquillaje, que por supuesto si tenemos una piel grasa, conviene que sea una base especialmente para piel grasa, una base que sea entonces matificante. Luego, si queremos dar un poco de dimensión al rostro, pues aplicamos nuestro contorno. Si queremos dar forma a nuestros labios, qué mejor manera de hacerlo que con un lápiz delineador. Esto hace la diferencia entre aplicarse directamente el labial y hacerlo primero con un lápiz delineador. Para dar color a nuestros labios, simplemente vamos a aplicarnos entonces un labial de nuestra preferencia. Luego, para dar un poco de color a nuestras mejillas, ¿qué vamos a usar? Un rubor, puede ser líquido, puede ser en crema o incluso puede ser también nuestro labial. Para dar un poco de glow a nuestro maquillaje, pues un poquito de iluminador líquido. No se asusten de utilizar este producto si tenemos piel grasa. Lo importante es aplicarlo a los lados de manera lateral, de modo de que cuando nosotros estemos de frente se vea la piel mate, pero cuando nosotros giremos se vea ese brillo natural en la piel. No le huyamos al iluminador. Queremos resaltar un poco, realzar áreas en nuestra cara, como por ejemplo debajo de los ojos, aplicamos simplemente entonces un corrector que sea un poquitín, yo recomiendo que sea un poquitín más claro que el tono de nuestra piel, no mucho, porque de verdad que si queda tan blanco y si tenemos líneas de expresión, pues se marcan aún más. En el caso de nuestras cejas, vamos a enmarcar nuestras cejas porque definitivamente si no, la cara pues no se ve normal sin una ceja maquillada. En este momento, cuando estés maquillando tus cejas, ¿verdad?
aprovecha que nada está sellado, todo está en crema, y con un corrector limpia el borde de las cejas y también limpia el borde de los labios. Hacer eso en los labios, es decir, delinear con un creyón, aplicar el labial y limpiar con un corrector, hace que se vean como unos labios tipo foto de Instagram, totalmente. Como tenemos piel grasa, pues tenemos que sellar nuestro maquillaje. Para sellarlo, para prolongar la duración de nuestro maquillaje, pues apliquemos un polvo suelto. Puede ser un polvo suelto traslúcido si eres de piel clara media, un polvo suelto en tono banana si eres de un tono de piel media a oscura. ¿Quieres agregar un poco de color a tus mejillas? Bueno, puedes aplicar un poquito de rubor nuevamente para reforzar ese colorcito de rubor que aplicamos en crema, pero que suele perderse un poco cuando sellamos con el polvo suelto. Al igual que el iluminador, si sientes que al sellar con tu polvo suelto se perdió un poco, entonces refuérzalo. ¿Quieres resaltar un poco tu mirada? Aplica un poquito de sombra, de preferencia marroncita, es decir, que haga un poquito de juego con tu rubor y tu labial en los párpados. Si tienes párpado caído, recuerda hacerlo entonces de preferencia con el ojo abierto. ¿Quieres darle un poco de luz al ojo? Agarra una sombrita que sea más clara, no blanca, sino un color beige, pero muy clarito, y aplícalo entonces en el lagrimal. Y en la parte de la línea inferior de pestañas aplica también un poquito de sombra. Una vez entonces que tú hayas aplicado todos estos productos en polvo, que es importante que apliques un poquito de fijador, spray fijador de maquillaje. ¿De cuál? ¿Del hidratante o del sellador? Del hidratante. ¿Para qué? Para refrescar un poco tu piel de los polvos que hemos aplicado. Esto va a hacer que los ingredientes se fundan mucho mejor con la piel, que no se vea cartonada y que el maquillaje dure mucho más. Y después que has aplicado todos estos spray fijadores de maquillaje, entonces puedes ir con lo que tiene que ver con el delineador y con tu máscara de pestañas para que tú sabes, no corras un poquito el riesgo de que se vaya a manchar. Este fijador de maquillaje, que es una bruma facial, como les digo, es un producto que no es vegano, que es hecho en España. Es un producto de toque seco. En el momento en que tú lo aplicas, puedes que sí sientas un poquito de brillo, pero déjalo 1 o 2 minutos para que tú veas que este producto se va difuminando en la piel. Me encanta la forma de aplicarlo porque a veces también la crema como que es un poquito, bueno, y ese me gusta porque al rociarlo incluso cae en el cuello, en el escote, que es una parte del cuerpo donde nosotros también tenemos que proteger con el sol. Déjame escrito en los comentarios si a ti te gusta aplicar protector solar antes del maquillaje o le huyes. Le huyes porque piensas que es demasiado para mezclarlo entonces con el protector solar. Si este video te pareció informativo, te invito no solamente a que te suscribas aquí al canal, sino que por favor le des like para que YouTube entienda que el video es informativo y lo recomiende a muchas otras personas para que también disfruten de este contenido. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!